Y comenzamos esta noche en A Dos Voces, una jornada que hubo absolutamente de todo. Mucha información por parte del gobierno, decisiones, reuniones. Se acaban de anunciar algunas de esas medidas, básicamente restricciones para ingresar al país de todos los ciudadanos extranjeros, incluso los ciudadanos de países limítrofes, esto es hasta el 8 de enero. También van a tener que traer PCR, son modificaciones importantes. Hubo una reunión, una mega reunión presidida por Alberto Fernández sobre el tema de la vacunación. Está ya viniendo el avión con las primeras dosis de la vacuna rusa y todo indicaría que el día lunes comenzaría la vacunación. Hay mucha información, también hay mucha información política. Están todas las repercusiones sobre este acto del viernes pasado que tiene una onda expansiva fenomenal y el discurso de Cristina Fernández de Kirchner contra censurando al gabinete. Esto lo vamos a debatir. Hay gente muy importante en el estudio de A Dos Voces. En un ratito vamos a tomar contacto con el jefe de gabinete, con Santiago Cafiero, ahí en Casa Rosada. Bueno, de todos los anuncios vamos a hablar con él y vamos a hablar también de la situación política. ¿Están peleados Alberto y Cristina? ¿Qué va a pasar con el gabinete? ¿Él se siente aludido? Una de las personas que se habló de posible cambio, que Cristina no estaba de acuerdo, era Santiago Cafiero. Así que en un ratito vamos a tomar contacto con la Casa Rosada. Acá está los estudios de A Dos Voces, Mariano Recalde, Matías Tombolini, Facundo Suárez Lastra, Roberto Kachanowski. Se mezcla todo porque, a ver, está el tema de la vacuna. Ahora, la vacuna es clave para encarrilar el tema sanitario y para que la economía se reactive el año próximo. Y la reactivación de la economía o no es clave. Además de que vivamos todo mejor, hay cuestión electoral del año próximo. O sea, son temas sanitarios y temas políticos que se mezclan. Y en el medio está una situación económica difícil, ¿no? Kachanowski, ¿cómo terminamos el año en materia económica? Y basta andar por la calle y hablar con la gente para darse cuenta cómo terminamos, ¿no? Entonces, digamos, a ver, lo pondría sencillo, hicieron una masacre económica junto con una masacre sanitaria. La cantidad de gente que quedó desocupada, el déficit fiscal que quedó, la inflación futura que tenemos y que está pisada y el aumento de la pobreza más la desocupación, yo diría que pochados, ¿no? O sea, lo sanitario y económico, las dos cosas mal. Basta ver la cantidad de muertos por millón de habitantes que publica World in Data y estamos liderando el mundo. O sea, ni solucionaron el problema sanitario y además tuvieron una de las cuarentenas más largas del mundo. Basta con ver cómo caímos nosotros respecto al resto de los países. Nosotros caímos mucho más que el resto de los países. La desocupación se disparó y obviamente tenemos serios problemas que va a haber que pagar en el futuro, ¿no? Mariano Recalde, ¿ustedes cómo evalúan? Estamos terminando el año. Este es un vaso de agua que está por la mitad. La verdad es que yo veo completamente distinto el año. Un año donde pudimos frenar una caída que hubiera sido brutal. Una situación sanitaria que hubiera sido catastrófica y que se logró morigerar, atenuar. Por supuesto que estamos peor, es inevitable, todo el mundo está peor, pero gracias a las políticas activas que tomó Alberto Fernández y todo su gabinete, hoy el desempleo no trepó a los niveles que podría haber trepado, ya incluso notamos una pequeña recuperación en este último trimestre y sobre todo la situación sanitaria no se desbordó. Hubiera sido catastrófico continuar con las políticas del macrismo, de María Eugenia Vidal, que no habría hospitales y podríamos tener imágenes como se vieron en otros países que por suerte en la Argentina no se vieron. Es un drama, pero creo que las políticas del gobierno ayudaron muchísimo a morigerar en lo sanitario, pero también y con un esfuerzo enorme del Estado en lo económico. Suárez Lastra y Cristina, ¿le mete mucho ruido a toda la política? Yo creo que hay un problema político central que no se sabe para dónde va el gobierno y las sociedades actúan por las pistas que le dan quienes gobiernan. Entonces, quienes toman decisiones, quienes invierten, quienes toman decisiones acerca de qué hacer,
están esperando y no solamente no se ve un plan claro, el presidente dice que no tiene plan, que eso no es prioritario, sino que ve mensajes muy contradictorios. Yo creo que el gobierno habla de que es una virtud las diferencias que tienen entre ellos. Y yo creo que es una virtud para contener lo heterogéneo del Frente de Todos, pero que es más que una virtud, es un problema muy serio para la Argentina, estas contradicciones y principios tan diferentes entre distintos sectores del gobierno en la política local, en la política internacional. Y la verdad que este discurso de convocar a todos y pegar palos, y en vez de hablar de cómo convocamos a trabajar sobre los problemas, cuáles son los problemas, cómo los enfrentamos, siempre es un palo. Si hubiera estado Macri hubiera sido mucho peor que Vidal, que la provincia de Buenos Aires, como si el peronismo no hubiera gobernado 25 años la provincia de Buenos Aires. ¿Quién de los que nos está viendo piensa que la provincia de Buenos Aires era un paraíso, que vino María Eugenia Vidal y se destruyó el problema? Al contrario, donde gobierna Cambiemos, que en la ciudad de Buenos Aires es el soporte principal de la salud pública del Gran Buenos Aires, y el gobierno nacional hizo una actitud sin precedentes, que es manotearle 150 millones de pesos por día en medio de la pandemia. Y hablan de unidad y de que trabajemos juntos. Yo creo sinceramente que tienen que reflexionar, hay disposición. Hace un año, cuando tratábamos la reforma jubilatoria, nos llenaban de piedras, de insultos, piedras en una mano y pañuelos en la otra. Lloraban, pobres jubilados. Ahora hay un ajuste de 100.000 millones de pesos, un debate con una oposición que discute, que plantea alternativas, pero un clima distinto. El gobierno tiene que cambiar el clima. Digamos, la situación es muy frágil como para que sigan chicaneando y macaneando que Macri, que hubiera sido. Dijeron que había que tomar té. El ministro de Salud, ministro, no secretario, tenemos ministerio, dijo que había que tomar té caliente, que a la Argentina no iba a llegar. Y después hablan del desastre de la oposición. Yo creo que tenemos que ser más moderados. El país requiere que seamos más moderados. No, la verdad es que la moderación tiene que venir acompañada de autocrítica. Me parece que el país, recibido por Alberto Fernández, ya venía con una crisis tremenda, sobre todo en lo económico, pero también en materia de infraestructura. Y lo que hizo este gobierno, cuando empezaba a cumplir con sus promesas electorales de cambiar las políticas que estaban mal, le apareció una pandemia que obligó a avanzar fuertemente con recuperar la infraestructura sanitaria, que se logró, se hizo, y la verdad que con creces. Hoy hasta las críticas son que sobran o que se exageró con los cuidados. En el medio de la pandemia se trabajó fuerte para salir de otro de los problemas que acuciaban al país y que lo trababan para poder desarrollar políticas y planes económicos, que era la deuda externa. Se negoció con el 99% de los acreedores privados, se está negociando con el Fondo Monetario Internacional, que hay que decirlo, no estaba más en la Argentina y lo trajo de vuelta a Macri para complicarnos todavía más la vida a los argentinos y a las argentinas y a todos los gobiernos que quieren desarrollar políticas activas. Este gobierno cuidó a los argentinos, cuidó la salud de los argentinos e hizo un esfuerzo enorme para cuidar el bolsillo de los empresarios, grandes, pequeños, de los trabajadores y de los que estaban sin trabajo o con un trabajo informal, de todos. Matías Tomolini, bueno, Kachanowski tiene un diagnóstico, ¿cómo calificó la situación? De masacre. Masacre. Masacre económica. Bueno, Kachanowski es un comentarista de la televisión, con lo cual está ¿Y bien es malo o es bueno? Diagnóstico. Me parece que está bien que él tenga ese diagnóstico desde afuera. Lo que pasa es que yo creo que en el tiempo que viene hay que intentar hablar con datos arriba de la mesa. Kachanowski mencionó, por mencionar algunas de las cosas que mencionó incorrectas, dijo que Argentina lidera el ranking de muertos por millón de habitantes. Está 15 la Argentina en el mundo en muertos por millón de habitantes. Completando con Suárez Lastra, que nos dice que el manejo de la ciudad en términos de la pandemia es muy bueno. Bueno, el distrito del país que mayor cantidad de muertos tiene cada 100.000 habitantes es justamente la ciudad de Buenos Aires, con 175. De hecho, la ciudad de Buenos Aires, fíjate Facundo, tiene la misma cantidad de contagios que ha tenido la provincia de Santa Fe, solo que la provincia de Santa Fe tiene la mitad de muertos que la ciudad de Buenos Aires. Bueno, entonces, en ese no sentido, hablemos de concentración demográfica, del núcleo de... Bueno, si hablamos, bueno, pero entonces cosas... está perfecto. Si ¿Usted hablamos de quería la gobernar la ciudad de concentración... Buenos Aires? No tiene ni idea. No, pero está bien, pero si hablamos de la concentración demográfica, los parámetros que utiliza Kachanowski de muertos por millón de habitantes tendrían que ser totalmente distintos. Digo,
A mí me parece que en el tiempo que viene hay que intentar ser un poco más serios en la utilización de los datos. Kachanowski habla de la contracción del producto. Comparto, Argentina va a terminar el 2020 con una fuerte contracción del producto. Ahora, ¿cómo tomamos el dato de achicamiento de la economía? Punta contra punta, en un partido que la Argentina empezó perdiendo 2-0 con 9 jugadores. Digo, una buena forma de mirarlo es cuánto iba a caer la Argentina antes de esta pandemia, que yo creo que se puede llamar catástrofe natural acá y en el resto del mundo, y cómo le iba a ir al resto de los países. Brasil iba a crecer 2 puntos, cae 6, punta a punta, en realidad se contrae 8 Brasil. Argentina se contrae 10 puntos, solo 2 puntos más que Brasil. Por supuesto, peor que la Argentina termina Colombia, termina Perú, en el punta contra lo que iba a caer y lo que terminó cayendo. En materia de inflación, claro que no vamos a estar de acuerdo, Roberto, porque vos vas a decir que la inflación que se viene es potencialmente peligrosa, y yo te voy a decir, desde el Ejecutivo y no desde afuera, perdón, mirá, ¿vas a a mí me hablar parece por que, mí en el déjame cerrar el programa? concepto y después... No, porque hablas por mí y yo todavía no dije nada. Dije Bueno, un párrafo nada más. y dijiste, ya pero empezaste a hablar. tiraste un par de datos que, por eso digo, hiciste comentarios, yo te Si contesto en con algún datos. momento me escuchás, En por ahí términos- podemos dialogar, dale. Seguro, no, pero por eso, Sí, para por que lo eso, dale. conversemos. En términos de datos y en términos de inflación, efectivamente en la Argentina la inflación es 20 puntos menos que la gestión anterior, justamente porque el Poder Ejecutivo lo que hizo fue retener el precio o retener justamente la variación del precio de los regulados, ¿sí? Básicamente el precio del colectivo, de la luz, del gas, el precio de las telecomunicaciones. Y eso es muy importante. Y claro que no vamos a estar de acuerdo con la mirada catártica de Suárez Lastra, que dice que él quiere construir un consenso y después empieza a criticar justamente el gobierno con el que supone que quiere construir consenso. A mí me parece que es mucho más útil es poner los datos arriba de la mesa y no tener miedo a confrontar, porque la verdad que representamos miradas distintas respecto de cómo se resuelven los problemas. A ver, vamos a por cierto, escuchar a en los últimos Kachanowski, 4 a ver años no si- resolvió ninguno. el gobierno Bueno, anterior. primero, yo no sé qué quisiste decir con es un comentarista de televisión. ¿Vos sos Que no estás funcionario en el público? Ejecutivo. A eso digo. ¿Vos sos funcionario público? Sí, Bueno, hubo un montón de gente que durante la pandemia perdió el ingreso. Ustedes no se bajaron un centavo el ingreso. bueno, eso es Sí, técnicamente bueno, correcto de vuelta. no, ahora déjame terminar a mí, te pido. Dale, sí, con gusto. Así que, y permitidme, con todo respeto, el Estado no hizo ningún esfuerzo, lo hizo el contribuyente. Ustedes no se bajaron un centavo. Mientras la gente perdía el trabajo, mientras la gente no te estoy hablando del taxista, del remisero, del tipo que tenía, ese estaba liquidado, ustedes miraron para el costado y dijeron, nosotros no bajamos el sueldo ni por casualidad. Estás haciendo política, Sí, Roberto. no estoy porque haciendo lo que decís política, es estoy haciendo una incorrecto. ¿Me vas a Bueno. dejar hablar o vas a hacer la estrategia de interrumpir? Si vas a interrumpir, No, no. no va a ser un diálogo, obviamente. Ahora, si miramos los datos, tercer trimestre de este año, con países seleccionados, obviamente, Argentina cae 10,2% del Producto Bruto. En todo el mundo hay pandemia, estamos de acuerdo, no es solamente en Argentina. Claro. Muy bien. ¿Cuánto cae Italia, que recibe por año más o menos unos 65 millones de turistas extranjeros? Cayó 5% del Producto Bruto contra el 10 nuestro. ¿Cuánto cae España, que recibe por año 80 y pico, 86, 87 millones de turistas por año? Cayó España un 8,7%, nosotros 10,2%. Noruega, que era con quien nos comparábamos, ¿se acuerdan que en el discurso? Noruega cayó 0,2%, nosotros 10,2%. De manera que esto no fue consecuencia de la pandemia, fue consecuencia de la cuarentena. ¿Sí? Y la cuarentena, mal hecha, hizo este desastre económico donde no fue que aumentó el gasto público, destrozaron la recaudación impositiva. En lo que hace a los precios, esto me hace acordar la inflación cero de Helvar. Y claro, Helvar también mantuvo los precios cuidados, etcétera, y quienes vivimos, tal vez ustedes por la edad no lo vivieron, en el año 75 les cuento que se produjo algo que se llamó el Rodrigazo, que fue el que destapó la olla de lo que había hecho José Bel Helvar, controlando los Pero no es tarifas lo de que los servicios decías que iba a públicos. pasar y no pasó cuando estaba a 200 No, lo que te estoy dólares. diciendo es lo que se está No, digo, acumulando porque hacia no el pasó. futuro. No, está bien, lo que pero- te estoy diciendo es que aprendan de historia. Esto ya se hizo 1000 veces en la ¿Y qué Argentina. te hace suponer que quien gobierna no sabe de historia? ¿Qué piensas que gobierna? ¿Un conjunto de improvisados? Bueno, por momentos daría la sensación que no saben muy bien para dónde ir. Claro. ¿Sí? ¿En función de qué datos lo decís? Porque En función de los déjame datos... que te confronte los datos. Kachanowski acaba de mencionar la contracción del producto. Es economista, creo. Y en ese sentido, ¿Por qué vale creo? decir que...
No, porque no. Esas no sé, ironías me parece que te las podés porque guardar. Sos economista, hay Porque mucho economista la verdad es que podría ser. sos el típico K. Venís a agredir y no a debatir. Pero dale, seguí. Pero si vos te La escuchás, gente ya después sabe cómo son. mirá el Dale. tape y fíjate quién agrede. Yo lo Sí. que creo es que a vos te Por eso, agreden dale. los datos. Sí. Si vos me decís que Italia cae un porcentaje determinado y No que lo España sabés. cae. Vos sos economista y no lo sabés. Por supuesto, pero no escuchaste lo que yo te dije antes. Vos lo que tenés que intentar considerar es a dónde estaban cuando empezó la cuarentena. Estaban creciendo esos países. Argentina viene de una recesión que comenzó en abril del 2018 y venía cayendo. No No. sé si te... Bueno, no Empezó tenés en el el dato. 2011. 1,9. Mirá los datos. Desde La el recesión 2011 empezó quedaste en abril del estancado y empezaste a 2018. caer. No, pero dale un año de expansión económica si tuvieron un buen 2017. Pero, a ver, Macri, si vos creció la querés hacer economía un en corte 2017. histórico, tenés que mirar desde el 2011 para acá, que fue cuando la economía se Te quedó podés estancada. ir, Mirá si el querés, gráfico, hasta- querido. pero está bien, Si sos pero- economista, tenés que mirar cómo evolucionó el Producto Bruto. Eso lo sabe hasta Exactamente, el desde Gama. 2003 para acá creció el 45. Producto Bruto. Durante el macrismo, el promedio del Producto Bruto Interno cayó. Sí, Y que por eso- yo no supuesto estoy que defendiendo después de la el macrismo. pandemia siguió cayendo. Pero que, a ver- Pero durante 12 años y medio, si tenés los datos, Sí. el Producto Bruto Interno creció de manera constante, con alguna excepción en las crisis internacionales como 2009 y 2012. Sí, con viento a favor de la soja. Bueno, cuando nos va bien es viento a favor. No, Cuando nos no, va mal, tuviste viento a no es lo mismo no, tener una soja. son políticas, son 650 decisiones dólares. políticas, son pero proyectos ¿me permitís? políticos. A ver, la- No, la- es que Pero creo que el quiero problema que terminar una tenemos idea es porque me este, el sentí problema que tenemos aludido es este, con que esto del Estado. ¿Dónde nos ponemos? Porque si Bueno. nosotros pensamos que el problema de la Argentina Sí. son los 12 años de Kirchner o los 4 años de Macri o el año de Alberto Fernández y no vemos, ponele la fecha que quieras, ponele 70 años, ponele 50 años, ponele 40 o ponele 20, la Argentina tiene un problema de crecimiento en su estructura productiva, va perdiendo posiciones relativas, tiene una pauta de crecimiento muy inferior al resto de los países del mundo y de nuestra región. Inclusive en los años de mejor crecimiento, que fueron aquellos, no logró lo que nuestros vecinos lograron, porque en los años de los commodities, Brasil le pegó una paliza a la pobreza y mantuvo la inflación a raya. Nosotros, no solamente la paliza aún Con Lula, creciendo, aún creciendo, y en el año 2005 empezó la sextuplicación de la inflación flagelo que la Argentina había resuelto de Menem para acá con todos los gobiernos, con crisis de todo tipo, con Cristina Fernández de Kirchner, tuvo un salto de 4 puntos al 25% y desde ahí no logramos recuperar Facundo, jamás tuvo un promedio ni del la capacidad de luchar contra la Es pobreza. cierto, tuvo un Entonces, promedio, miremos la tuvo un promedio dificultad. en esos 12 años de 27,6% Pero la digo, inflación. yo digo, Ustedes la dejaron pero en 53, Mariano, con el doble de desempleo, ¿sabés? con Pero Mariano, 30.000 empresas pero que tuvieron que Ma- cerrar. Mariano, el doble de inflación, déjame ahora hablar a mí. sí. Te escuché atentamente, lo escuché a Kachanovsky. Bueno, yo no decir había que el Estado terminado, no yo hizo te ningún estaba esfuerzo. no que hizo me la escuchaste, gente. porque yo te estaba Para mí, proponiendo. la Yo te estaba gente- proponiendo el que Estado es la miráramos qué gente, dificultad el Estado tiene la es la gente. Argentina en los Bueno. últimos 30 años. Y Perfecto. vos me seguís hablando de Macri Gato. Claro. Como si no hubieran hecho nada. Estoy- Basta de hablando- Macri Gato. estás Son hablando 30 de años que la inflación, Argentina no crece. Estamos hablando de inflación. ¿Queremos hablar del Estado? Hablamos del Estado. Porque hay un discurso... Hablemos de la política de detrás vuelos, esta- hablemos detrás de de este cielos ataque abiertos, de que aerolíneas, hacen del los déficit funcionarios o fiscal. dejan de hacer Ahí los vamos a escucharlo, funcionarios. Recalde. Hay un discurso contra la política que me parece muy No. peligroso y que espero No es que mi vos lo caso, compartas. yo desde Espero- la política espero que vos lo polemizo con la compartas. mala política, desde Con la las recontra diferencias políticas que desde la tengamos. recontra política. Creo que hay que bancarlo. Bueno, espero que me apoyes con lo que voy a decir. Porque los que necesitan de la política y de representantes políticos que lo defiendan es la mayoría del pueblo. El trabajador, el pequeño empresario, la enorme mayoría. Los que no necesitan a la política o los que le molesta la política son los grandes empresarios, son los grandes medios de comunicación, son los que fijan los precios de los alimentos, son los que te ponen tarifazos en la luz. Esos no necesitan de la política. Es más, les molesta la política. Y les molesta que haya gobiernos que se pongan del lado de la gente y con valentía decidan cosas como las que se decidieron este año. Congelar las tarifas, congelar los desalojos, suspender los despidos. Todas decisiones muy valientes y drásticas para cuidar a la gente. Un gobierno de empresarios o de CEOs que desprecian la política hubieran hecho todo lo contrario y tendríamos una catástrofe en serio. Bueno, ahí Tendríamos tenés una un problema. catástrofe en Te estás- serio. te Entonces estás yo comiendo voy a una hacer una parte del reivindicación relato. de la representación política. Y ahí No, me agarro de lo que vamos decía por partes, Cristina. porque si no,
la verdad que se hace aburrido. A ver, vos decís, ayudamos a la gente con controlando la tarifa de los servicios públicos. ¿Cuánto aumentó el costo de los subsidios, o sea, el gasto en erogaciones por subsidios económicos en los primeros 11 meses de este año con respecto a los primeros 11 meses del año anterior? ¿Cuánto aumentó? Decilo vos. ¿Eh? Decilo vos. No, decímelo vos. Decilo vos. O sea, Nosotros no lo sabés. congelamos las No lo tarifas. sabés. Pensamos a ver, en la gente. lo que te estoy diciendo, Lo que sí sé estimado, son la tasa de ganancia de las empresas. ¿Pero qué tasa de de luz. ganancia? ¿Qué me venís con tasa de ganancia? Es como que a ver, algo eso central. es plata que paga la Sé el gente servicio con que dan, sé las inflación. inversiones que no hicieron. ¿Me dejás terminar? Eso, vos me decís, no lo pagás en el colectivo, pero lo pagás con inflación. A la gente le... Mirá la si hay canasta menos básica, inflación que déjame durante el terminar, déjame Me terminar. preguntaste, te contesto. No, por más que grites, no vas a tener la razón. Así que No estoy escuchá, gritando, te estoy escuché y respondiendo. dialogá. Ustedes vos mirán los datos y ustedes dicen los precios de los alimentos. La canasta básica alimentaria está aumentando más que el índice de precio del consumidor. Por supuesto, ¿Qué es es la una- que te mide? por supuesto, O sea, y es una ustedes están, discusión- si siguen es una defendiendo a la disputa. gente así, la van a terminar matando ¿Quién de va a hambre. defender a la gente No, de los ustedes no están formadores de defendiendo precios de a la los gente, la están alimentos? ¿Vos? comiendo. ¿El macrismo? Bueno, la gente No. eligió que los defienda y los cuide. ¿Pero qué, quien vos hoy qué pensás? ¿Que el voto ejerce de la la gente primera no se equivoca magistratura. cuando Disculpa. vota? Bueno, Me disculpa un segundo, ahora vamos a continuar. El día lo tenemos que ir a la Casa de Gobierno. Ahí está Santiago Cafiero. Vamos a hablar con el ministro. Hola, buenas noches, jefe de gabinete. Santiago Cafiero, ¿cómo está? ¿Qué tal, Marcelo? Bien, buenas noches. Bueno, lo estábamos tratando recién. Ha sido un día muy activo. Se han tomado medidas, bueno, que entran, queríamos que nos cuente, ¿no? Con respecto a restricciones de ingreso al país. ¿De qué se trata? Bueno, ahí a partir de cómo fue evolucionando la pandemia y también de la aparición de esta nueva cepa, se tomó primero la medida de restricción de vuelos del Reino Unido, de Gran Bretaña, y ahora esa restricción se amplía a países limítrofes y algunos países de Europa, Australia. El detalle va a salir en breve en una resolución que hemos sacado desde la Jefatura de Gabinete en conjunto con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Salud. Ahí lo que se hace referencia es, bueno, efectivamente a suspender por un tiempo esta prueba piloto de turismo que se había iniciado. Los argentinos y residentes, ellos sí pueden seguir haciendo el paso y los viajes previstos, no así los turistas extranjeros, digamos, ¿no? Quienes venían por turismo. Tampoco, Esto es a partir del 25 de diciembre hasta el 8 de enero. Tampoco, digamos, ciudadanos de países limítrofes, ¿no? Como Paraguay, Bolivia, Uruguay, no pueden ingresar al país. No, solo argentinos o residentes. ¿Los que ingresan tienen que hacerse un PCR y 7 días de cuarentena? Son 7 días de cuarentena y tienen que hacerse un PCR, efectivamente. Y tienen que cumplir con todas las medidas sanitarias, ¿no? Que es lo que se viene promoviendo desde hace tiempo, que es toda esta política de cuidados que venimos haciendo para todos los ciudadanos que ingresan a nuestro país. En su momento también lo hacíamos con quienes estaban participando de cierta actividad turística del extranjero, y ahora, bueno, estamos haciéndolo también para los argentinos o los residentes que ingresan al país. Ahora para todos van a tener que hacer 7 días de cuarentena, 7 días de aislamiento y un PCR, las dos cosas. Tener un Ahora, análisis. ministro, ¿qué es lo que está viendo el gobierno? O sea, en estas últimas semanas yo diría que hubo un rebote en los niveles de contagio, ayer, hoy. ¿Qué es lo que están temiendo de un rebote, que se vuelva a una situación complicada en el corto plazo? Lo que tenemos es que hay aumento de casos en los países limítrofes. Eso lo venimos viendo ya hace una semana, que se viene dando ese aumento. Argentina todavía estaba en una situación donde venía sostenidamente bajando los casos. Esos casos las últimas semanas se estabilizaron y ahora esta semana empezamos a ver
en algunas localidades, en algunos municipios, en algunas zonas del país que empezaron a aumentar los casos, que no solo dejaron de caer, sino que empezaron a aumentar. Muy de a poco, muy paulatinamente, pero efectivamente lo que nos recomiendan todos los epidemiólogos y lo que nos recomienda el Ministerio de Salud es que empecemos con ciertas restricciones de circulación, que eran principalmente las de países extranjeros, fundamentalmente. Ahora, hay mucho, usted lo habrá escuchado, incluso gente de la oposición y no de la oposición, dice, bueno, pero el gobierno pasó de medidas muy estrictas a liberar todo, a permitir todo, digamos, está el tema, bueno, usted sabe, la despedida de Maradona, las marchas por el aborto, marchas por clubes de fútbol, lo que está pasando en los centros comerciales en el día de hoy. ¿No se les escapó la tortuga? Mira, efectivamente hay cierto relajamiento últimamente, eso es cierto. Lo cierto es que también, primero, muchos de los que ahora critican una cosa, antes criticaban otra, entonces es como nosotros tampoco tenemos que andar contestando atrás de eso. Me parece que no es nuestra tarea, no es lo que los argentinos y argentinas esperan del gobierno. Esperan del gobierno que los cuide. Nosotros hicimos una gestión de la pandemia que naturalmente, como la propia pandemia que es muy dinámica. Entonces, cuando los casos empezaron a aumentar, nosotros tuvimos que tomar medidas muy restrictivas, fundamentalmente porque teníamos que avanzar en robustecer un sistema de salud que estaba totalmente destruido, robustecer un sistema de salud que estaba desfinanciado. Por eso hicimos una inversión de 45.000 millones de pesos y tuvimos que tener el tiempo de que esa inversión se pueda llevar a cabo. Entonces, que se aumente las unidades de terapia intensiva casi en un 40%, que se puedan comprar todos los respiradores y distribuirlo equitativamente en todo el territorio nacional, que se aumente también en la capacidad hospitalaria a partir de la construcción de los 12 hospitales modulares. Toda esta inversión tenía que ver con el punto de partida de un Estado que estaba fundido, defolteado, que era el Estado que había dejado el macrismo. Esa es la realidad. A partir de eso nosotros tuvimos que lograr tiempo con las primeras medidas de restricción, que fue la primera instancia de la gestión de la pandemia allá en marzo. Esto es el 20 de marzo. De ahí en adelante, obviamente que se fueron reanudando actividades económicas y se fue normalizando de alguna manera ciertas actividades económicas, sociales y hasta deportivas que durante el tiempo se podían ir reanudando con muchos protocolos y con muchos cuidados. Eso efectivamente se fue haciendo siempre que los casos iban bajando. A medida que los casos iban bajando, se podía ir testeando cómo se iba comportando el virus fundamentalmente en todo el territorio nacional. Lo que vivimos también fue que primero el foco fue en el AMBA, después el AMBA empezó a descender los casos, sí. Los casos aparecieron en el interior de la Argentina, ahora aparentemente en el interior empiezan a bajar un poco y empiezan a aparecer nuevamente en el AMBA los casos. Es decir, esto es muy dinámico. La pandemia no tiene manual. El mundo no tiene el manual de la pandemia, la Argentina no tiene el manual de la pandemia, es así. Claro. Lo que se va haciendo es con mucha responsabilidad y con mucha convicción ir trabajando y operando sobre una nueva ética política que nuestro presidente ha instaurado en la Argentina, la ética política del cuidado. Por eso lo primero fue el cuidado de la salud, después el cuidado de los ingresos, el cuidado del empleo, el cuidado de la actividad económica. Todo esto está entrelazado en una misma matriz de administración pública. Claro. Ahí vamos nosotros tomando medidas, obviamente, que son medidas que uno puede decir que son medidas que se van tomando casi intempestivamente, pero no es así. Lo que uno va tomando son medidas a partir de la evaluación que va haciendo de cómo el virus se está comportando. Claro. El mundo no le ha encontrado la resolución al coronavirus. La Argentina es un país que lo ha trabajado con mucha responsabilidad, no producto solamente de un gobierno que ha tomado las decisiones políticas acertadas, sino fundamentalmente producto de una sociedad en su conjunto que lo ha acompañado, que ha acompañado las medidas de cuidado y que se ha cuidado su salud, la de su familia. Más allá de críticas y cosas que puedan surgir. Claro, Cafiero, dos preguntas cortas sobre esto. Se han tomado estas medidas hoy para el ingreso al país. Tema temporada de verano local. Tema apertura de restaurante. ¿Eso se mantiene tal como está ahora? Por ahora se mantienen todas esas actividades, pero es como te digo, eso es muy dinámico.
vamos a tener que ir evaluándolo. Para que todos tengamos un verano cuidado, necesitamos respetar las medidas de distanciamiento, necesitamos respetar todas las medidas sanitarias, todas las medidas de higienización, todas las medidas de utilización de tapaboca. Para tener un verano cuidado necesitamos eso y necesitamos que sea una actividad totalmente colectiva, que en la responsabilidad individual multipliquemos la responsabilidad colectiva. Entre todos podemos hacerlo si efectivamente nos comprometemos a esto. Cafiero, bueno, acá en el estudio hay distintos invitados, después vamos a debatir, pero hay mucha gente de la oposición que dice que el saldo de cómo manejó la pandemia el gobierno fue malo, porque no paró los casos, no paró los contagios y la economía sufrió muchísimo. ¿Usted qué nota se autopondría o a qué nota le pondría el gobierno sobre el manejo de esta crisis? Como dice usted, impensada, no hay libros escritos. Está terminando el año. No, lo primero que hay... Sí, y siempre vienen en estos años las evaluaciones, ¿no? Yo te diría que, mirá, a ver, lo primero que hay que evaluar es el punto de partida, la crisis de balanza de pago 2018-2019, un punto de partida muy deteriorado. El gobierno anterior dejó un Ministerio de Salud con un 25% de presupuesto menos, dejó una Argentina que tenía un brote de sarampión, dejó una provincia de Buenos Aires con 2 hospitales terminados sin poner en funcionamiento porque la gobernadora en ese momento decía que no hacían falta más hospitales en la provincia. Es decir, un punto de partida muy, muy abajo, una Argentina, un Estado fundido y un Estado defolteado, esa era la verdad. A partir de ese punto de partida, la Argentina hizo mucho, con mucho compromiso, y hubo decisiones políticas muy marcadas de acompañar a todos los argentinos y argentinas que necesitaban una mano. Y así se hizo, con los ingresos, con el IFE, con el ATP, con todas las herramientas de política pública que se pusieron a disposición. Realmente el gabinete y todos nosotros y el gobierno trabajó con mucha convicción. O sea, usted se pondría una buena nota. Con mucha fortaleza. ¿Se pondría una buena nota? No, la nota la tiene que poner la gente. Y la nota la pone la gente y la pone cuando son las elecciones, porque ahí la nota vale uno, no vale lo que dice el que grita más fuerte, sino que en la urna cada opinión vale uno, y eso es importante. Y en la democracia las notas las pone la gente en las urnas. Ahí también lo que hay que ver es la oposición, si lo que va a hacer es solamente acompañante terapéutico, como fue durante los 4 años que les tocó gobernar, comentarista de la crisis que provocaba, o en este caso van a tener algún tipo de actitud más constructiva. Hasta acá no la han tenido. Con respecto a la pandemia solo han tenido opiniones, pero no han generado en ningún momento ninguna alternativa sobre el manejo de nada. Así que, efectivamente, yo te podría hablar de esto muchísimo, pero lo cierto es que tampoco quiero ser injusto. Hay muchos representantes de la oposición, de los ejecutivos, con los que sí hemos podido coordinar acciones para cuidar la salud de los argentinos. Le quería decir, ¿no? Precisamente, hasta hace poco eran amigos de Rodríguez Larreta, y ahora son archienemigos, le quitaron la plata. No, ni amigos ni archienemigos, ni le quitamos la plata. Lo que hicimos es, en vez de administrar una injusticia que había hecho Macri por decreto en el año 2016, lo que hicimos fue justamente poder revertir esa injusticia y hacer algo más equitativo. Eso es lo que se hizo, ¿no? A la Ciudad de Buenos Aires no se le quitó, se corrigió algo que se había dado indebidamente. Eso fue lo que sucedió. Y con Larreta, la relación que tenemos es una relación institucional. Pensamos países totalmente distintos, porque él para nosotros es lo mismo que Macri, que Vidal, es lo mismo. Desde el punto de vista político-electoral o de identidad. Él contribuyó durante 4 años al modelo de país de exclusión de los argentinos y argentinas que encabezó Mauricio Macri. Cafiero, usted recién mencionó, cuando hablaba de la evaluación al gabinete. La que parece que le pone una nota horrible al gabinete es, digamos, la líder del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner. Quieren que se vaya todos. O aquellos que no, dicen los que no trabajan, se buscan otro laburo. No, lo que hace Cristina es una reafirmación del horizonte político del Frente de Todos.
Y esa reafirmación tiene que ver con el pensamiento estratégico que tiene nuestra vicepresidenta en cuanto a evaluar cuál es el sendero que vamos a surcar el año que viene como gobierno. El año que viene como gobierno es un año también de muchísimos desafíos y obviamente hay que reafirmar todo el compromiso que se ha tenido este año y bueno, va a haber que reafirmarlo el año que viene también. Efectivamente, lo que plantea la vicepresidenta es adecuado, porque lo que necesitamos es continuar con mucho coraje, con el coraje que tuvimos, como lo planteó el presidente, el coraje que tuvimos todo este tiempo, muchos funcionarios y funcionarias, a la hora de llevar adelante una gestión en una pandemia que tuvo de rodillas a todo el mundo. Pero ¿cómo le cayó a usted esas declaraciones? Pues, vio que, bueno, muchos comentaristas y fuentes... No son declaraciones, es un discurso... Sí. No, hablan de que ella no está conforme con la jefatura de gabinete, entre otros, ¿no? No, pero eso es lo que se escribe desde el 11 de diciembre hasta acá, desde el 11 de diciembre del 2019 hasta acá. Siempre fue así, desde la campaña electoral. Esto quedó, me parece, una inercia sobre la bronca que le generó a la oposición y a un sector del establishment que el peronismo se haya unido y que Cristina, junto con Alberto, junto con Sergio Massa, hayan encontrado una armonía política independientemente de las trayectorias anteriores que habían tenido. Esa armonía política es la que le generó la posibilidad al Frente de Todos de generar una unidad en la diversidad y esa unidad en la diversidad es la que abrazó múltiples agendas y demandas sociales y la llevó a una traducción político-electoral que generó el voto mayoritario. Desde ahí nunca nos perdonaron que nosotros nos hayamos juntado. Por eso la fortaleza nuestra es la unidad. Por eso la fortaleza nuestra es la unidad en la diversidad. Qué mal hablaría de nosotros si una vez que ganamos la elección promovemos el pensamiento único. Eso nunca lo vamos a hacer. Claro. Nosotros tenemos que seguir promoviendo el debate franco de ideas, el debate frontal de ideas y el debate sobre los proyectos que tenemos por delante. Eso es muy importante, eso es muy sano para la democracia. Eso es muy sano para nuestro partido y para nuestra fuerza. Ahora, Cafiero, lo que pasa es que muchos interpretaron era un acto de unidad del viernes pasado, pero Cristina con esos exocet o esas afirmaciones, como que dinamitó ese acto de unidad, que desgasta al gabinete, que el gabinete continúa, digamos, ¿esta es la decisión de Alberto, del presidente? El presidente está conforme con el gabinete, lo ha dicho públicamente, está conforme con el desempeño de la gente que le ha elegido para que lo acompañe. Pero acá yo quiero hacer una advertencia también que ya la hice en otro momento y que me parece que es adecuado. Acá hay que poder identificar dos instancias. Hay una instancia política, que es la instancia del Frente de Todos, que es la instancia donde se juntan quienes lideran el Frente de Todos, fundamentalmente Alberto y Cristina, y ellos son los garantes del cambio estructural que la Argentina necesita. Ellos son los garantes del cambio de prioridades que rubricaron ese contrato electoral con los argentinos y argentinas el año pasado. Ellos son los garantes de ir hacia un modelo de producción, de empleo, de distribución de la riqueza, de resolver la pobreza paulatinamente a partir de la generación genuina de empleo, de la defensa del mercado interno y la defensa de los productos nacionales. Es decir, todo ese conglomerado de lo que es la agenda del Frente de Todos, quienes garantizan eso son Alberto y Cristina. El resto somos funcionarios que hemos sido honrados para acompañar este momento histórico de nuestro país. Hemos sido honrados, pero claramente somos nosotros los que tenemos que estar dando respuesta permanentemente. Los lineamientos centrales y estratégicos los define la política y nosotros somos los que tenemos que llevar adelante esa agenda diariamente. Efectivamente, ¿qué te quiero decir con esto? Que los funcionarios podemos ir o venir, podemos estar de paso. Quienes garantizan en términos peronistas la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación son Alberto y Cristina. Ahora,
esas disidencias, o bueno, esto corre por cuenta mía, o este criterio que marca Cristina en las cartas, en el discurso, ¿quiere decir que Cristina quiere que el gobierno, digamos, vaya por más, se radicalice al estilo de su gestión? ¿Y ahí hay una fricción? No, para nada, para nada. Eso es parte del pensamiento dominante mediático, que lo que busca permanentemente es sobreinterpretar esto y llevarlo hacia el mismo lugar que lo vienen llevando en los últimos años, que es esta suerte de que el kirchnerismo terminó siendo una especie de demagogia o de populismo, como le suelen decir, muy nefasto para toda la sociedad argentina. Esto no sucedió. No sucedió en su momento y no tiene nada que ver con lo que es ahora tampoco. El Frente de Todos es un espacio democrático, popular naturalmente, y ahí es donde se tergiversa lo popular con esta lógica que le tratan de incorporar o de inocular a la idea de populismo, con una suerte de demagogia y de utilización de los sectores populares. El peronismo jamás utilizó a los sectores populares, reivindicó sus derechos. El kirchnerismo jamás utilizó o manipuló a los sectores populares, reivindicó sus derechos. El Frente de Todos hoy jamás haría eso. El Frente de Todos hoy va a reivindicar sus derechos a tener una vivienda digna, a tener la posibilidad de un desarrollo económico en el país, un desarrollo federal. Pero esta es la idea que tiene, le comento que siempre tuvimos. Por ejemplo, desde, usted ya que habla del tema del establishment mediático, de medios kirchneristas, salieron a publicar, la propia ministra Lozada dijo que Lozardo, la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, dijo que era una operación, que le crearon, que tenía cuentas en el exterior. O sea que acá algo pasa entre el kirchnerismo duro y el gobierno, o por lo menos con algunos ministros, ¿no? Pero no hay medios, no hay medios kirchneristas o menos kirchneristas. Hay medios que tienen una línea editorial y medios que tienen otra línea editorial, que piensan que la Argentina debe ir por un camino y otros que piensan que la Argentina tiene que ir por otro camino. Claro, pero eso no implica que cometan errores. Evidentemente se subieron a una operación falsa, con información falsa que circulaba en Internet, y por suerte la ministra Lozardo lo aclaró a tiempo, porque efectivamente ella es una persona sumamente honesta, sumamente responsable, sumamente criteriosa. Entonces, en ningún momento hubo una vinculación sobre cuestiones que tengan que ver con partes internas del Frente de Todos. Eso eso corre por cuenta de quien lo dice. Ministro, para nosotros jamás fue así. Le agradecemos la conversación, hoy ha sido un día importante. Le quiero hacer una última, ¿no? Hoy hubo una reunión del comité de vacunación. ¿Ustedes piensan que Rusia va a poder abastecer tal cual como quedó, 10 millones de dosis a fin de enero, 10 millones en febrero? ¿Piensan que pueden hacer el acuerdo con Pfizer también? ¿Cuál es la visión de ese tema? Porque hay problemas en el abastecimiento mundial de vacunas. Mirá, la Argentina tomó una sola medida con respecto al tema vacunas. Y dijo lo siguiente, y lo respetó en el tiempo, que fue: nosotros vamos a acordar y a generar los contratos y los acuerdos necesarios para abastecernos de todas las vacunas disponibles que después la ANMAT apruebe para el territorio nacional. Todas las vacunas que nosotros podamos adquirir para que los argentinos y argentinas se vacunen, lo vamos a hacer. Bien. Así lo hicimos con la vacuna Sputnik, así lo hicimos también y avanzamos y queremos avanzar con las vacunas de Pfizer, aunque todavía estamos en conversaciones y se nos ha dificultado esa negociación, pero hemos demostrado siempre que la Argentina ha estado con mucha voluntad para adquirir esa vacuna, no solo porque se desarrolló en nuestro país la fase 3, los análisis clínicos de esa vacuna, sino también porque fue aprobada el día de ayer la vacuna por la entidad regulatoria nacional. Es decir, la Argentina ha demostrado siempre buena voluntad y disposición para adquirir la vacuna de Pfizer. Lo mismo ha pasado
Y está pasando con la vacuna de AstraZeneca y Oxford, que se está produciendo en el país. Lo mismo está pasando con otras vacunas, como por ejemplo las vacunas de Sinopharm. Es decir, la Argentina ha desplegado acuerdos con todos los laboratorios que tienen producción de vacunas. Bien. ¿De qué modo? Mejor dicho, de tal modo que nosotros podamos adquirir todas las vacunas necesarias para que los argentinos y argentinas Bien. puedan inmunizarse. Esto no es ideológico. Se nos quiere, a veces, la oposición, lamentablemente, mezquinamente, trata de ideologizar la cuestión de la vacuna. Ideologizan la vacuna, ideologizan las medidas de salud y realmente terminan siendo muy irresponsables. Nosotros tenemos que, en este momento, Bien. tirar todos para el mismo lado. No hay Bien. grieta en la vacunación, no hay grieta en la campaña nacional de vacunación, que es la campaña de vacunación más importante de nuestra historia, Bien. no de nuestra época, de nuestra historia. Sí. Tenemos que entre todos poder tirar para el mismo lado. No tiene que haber grieta ahí. La oposición tiene que dejar de buscar, de hacer política barata a partir de la salud de los argentinos y argentinas. Santiago Cafiero, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y continuamos acá en A Dos Voces del piso. Lo estaba escuchando acá. Afieno no hacía gestos sobre el Lastra. Sí, sí, porque la verdad yo no lo puedo entender. Dice, acá hay que terminar con las grietas y qué sé yo, y uno diría, bueno, es el jefe de gabinete de la nación, lo habrán votado los del Frente de Todos, pero es mi jefe de gabinete de mi gobierno, yo soy un argentino y este es mi gobierno, me gustaría que se expresara. Y este es un temita que lo tiene el jefe de gabinete y muchos actores del gobierno, donde no se dan cuenta, digamos, no pasan. A mí me tocó ser intendente, a mí no me eligió el pueblo, me eligió el presidente Alfonsín gobernar la ciudad de Buenos Aires. En el momento que uno gobierna a todos, haya ganado por una amplia magnitud de votos o por un estrecho margen, uno es el gobernante de todos, uno lo escucha a Cafiero y le parece el jefe de un partido, uno lo ve moderno, así, el pelito, qué sé yo, termina diciendo los garantes de la prosperidad del pueblo y la felicidad de la nación son Cristina y Alberto, como si fueran las 20 verdades peronistas inoculadas al conjunto de la sociedad. Tienen que sacarse la camiseta peronista y ser el gobierno de todos, porque no son conscientes de lo mal que está la Argentina. Estamos para colaborar, necesitamos, la Argentina está débil, está frágil, hay incertidumbre económica, hay amenazas a la salud. ¿Cómo nos va a decir lo que dice de la salud? Cuando estaba escondido, Ginés, porque yo quiero que recuerden, los que están mirando la televisión, que Ginés González García, después de decirlo del tecito y que no llegaba, estuvo escondido 2 meses por lo menos. Rubinstein, radical, iba a todos los programas de televisión, explicaba con buena onda, con criterio, con propuestas sanitarias, lo mismo el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Quirós. La Fundación Alem hizo un programa de chequeos, alternativas, propositivos, cuando el gobierno estaba con el gobierno de científicos y el presidente con laminitas, bardeando al presidente de Chile, al presidente de Paraguay, al presidente de Uruguay. Esto pasó y nos dicen, digo, pónganse las pilas, estamos para trabajar juntos, pero no nos bardeen. Recalde? Primero, la tarea de un ministro de Salud no es estar todo el día en la televisión, como puede estar un ex ministro que dejó vencer vacunas en un depósito, que volvió a haber sarampión en Argentina después de muchos años, que cerró el Ministerio de Salud. El ministro se está ocupando de la política sanitaria. Es terrible. Lo que dice del sarampión es una terrible mentira de mentira. Terminar de hablar. El sarampión no, así no se puede. el sarampión fue una epidemia. Deja hablar a los creció en demás. todo el mundo y Deja está hablar a los macaneando. demás. Te escuché pacientemente. Sí, pero yo no mentí, vos estás mintiendo. Yo tampoco concuerdo ni creo que sean verdades las pero que una vos cosa decís, es mentir pero y otra cosa es no opinar. Escuchame, Y vos estás no mintiendo estoy con lo del sarampión. No. El sarampión volvió a la Argentina. A todo el mundo volvió. A todo el mundo volvió. A todo el mundo volvió. Y a la Argentina volvió menos que otro lado. Porque había buena vacación. A la Argentina. A la ¿Lo decís Argentina en serio? volvió. ¿Lo decís acá en la televisión que volvió solamente a Argentina? Sí, a la Argentina y a los países que no se ocuparon debidamente. Fue una epidemia mundial. Epidemia mundial. En Brasil fue un desastre el sarampión. El que se enoja es porque no tiene razón. ¿Cómo? Me enojo frente a la mentira y me indigno y te grito. ¿Querés que hagamos la lista de países? Me calienta la mentira y me enojo. ¿Querés que enumeremos la lista de países
no tienen Mariano sarampión. Dualde dice Bueno, que no hubo sarampión en el mundo, no que sé quién solamente es. de la Argentina. Recalde es mi apellido. Bueno, no sabes ni mi todo lo mismo, apellido. todo. Las vacunas tampoco se dejaron vencer en los depósitos. No, Tampoco, no, se vacunó, bueno, hubo no un plan de vacunación. Gritás hubo un mucho, plan de gritás vacunación. mucho porque fueron un desastre en materia sanitaria, en materia económica, porque dejaron al país en las ruinas, por eso gritás y no me dejas hablar. No, Porque te duele lo que te digo, No, porque nos duele a todos porque lo que mentiste. pasaron durante 4 años, nada más, 4 años y fundieron el país, nos endeudaron por 100 años. ¿Qué porcentaje? El endeudamiento Lo más resolvió alto, todo el mundo. el endeudamiento Demoraron más- un somos año en récord. resolver lo que recibió. No es Récord más el en problema de la endeudamiento. deuda. El Fondo Está Monetario tomando Internacional quita el estamos primero. 16%. La Déjame deuda no es terminar más de hablar. exigible. Mirá qué Déjame problema. terminar de hablar. A ver, vamos Mirá a- cómo a- interrumpís. Recalde, sí. Déjame terminar de hablar. Fueron un desastre en materia sanitaria. El ministro de Salud nuestra, con la viceministra de Salud, que ahora está volviendo de Rusia con la vacuna y que algunos desprecian o menosprecian, como si no fuera un evento fundamental, importantísimo para el futuro de los argentinos, para el futuro de los que todavía se están cuidando y no pueden salir de sus casas, para los que perdieron un familiar y no quieren perder otro. Mirá si no es importante que esté viniendo la vacuna y se burlan. Se burlan, lo veía Kachanowski en las redes sociales, burlarse de la emoción que le genera a los argentinos que salga un avión de aerolíneas a buscar las vacunas. Por supuesto, están haciendo una payasada. No, payasada era subirse a un Es una colectivo payasada. falso. Payasada era ¿Pero qué subirse se te a un piensa que colectivo la de Apolo 11 mentira. yendo a la luna? Eso era una payasada. Hay 120.000 A mí me vuelos parece por muy año. bien. Escuchá, dejá de gritar. Hay 120.000 vuelos por día. manito no, ¿eh? 120.000 vuelos diarios en el mundo. Sí, Ustedes pero a sacan buscar un la avión y lo vacuna es el muestran como primero de la lasaña. Argentina. A buscar la Van vacuna. a Rusia, querido, no pero van a la ponete- luna. Ponete El en Apolo 11 contexto, fue hasta ponete la en luna. contexto. Estamos en medio de una pandemia y pero estamos queremos- esperando a la ver, vacuna. y por eso Ir a le buscar la hacen vacuna es algo Pero que, sí, genial, le es algo para pusieron destacar. Operación Moscú. Sí, hoy a la mañana me dice la tostada. Es para destacar, sí, cuando Operación vayamos tostada. a buscarla Pero que- a otros países también, porque la gente pero, está esperando a la ver, vacuna, escuchame una porque cosa. la economía Vos le necesita decías, que llegue la vos- esperá, vacuna. esperá un poquito, para, cálmate. Y vos te burlás. ¿Por qué no obvio, te ¿cómo no burlaste me voy del a colectivo burlar falso a la de que se cómo subió le toman el pelo a Mauricio la Macri? gente? Le están tomando el pelo a la gente. ¿Por qué? Ustedes le están tomando el pelo a la ¿Con gente. qué le estamos tomando el pelo? Le Tomarle el pelo le es están dejar diciendo- vencer las vacunas, le están es sacarle los diciendo a la medicamentos a los gente, dejá de jubilados. gritar, Eso es lo que, esas son las pero no políticas que sabés ustedes ni hablar, defienden. no sabés Esas ni son las hablar. políticas. Yo me caliento por eso, por las políticas. Bueno, calentate, pero no por las verdades tuyas que no comparto. le están Por tomando las la malas gente. políticas que dejaron morir a la gente. Le están tomando el pelo a la gente, porque para eso no necesitas una aerolínea de bandera. Estados Unidos y Chile no tienen aerolínea de bandera y que Si no hubiera tiene salido vacuna, otro avión, por lo eso. festejaríamos Entonces, igual. pará. Pero salió A ver, nuestra aerolínea de bandera y vamos por doble parte. orgullo. Ustedes A ver, dijeron vamos que a tenían escucharla, 10 millones de Doble vacunas. orgullo. ¿Eran 10 millones, sí o no? Buah, Creo que 20. ¿cuántas son? Creo que 20, dije. Y terminamos con 300.000 de Rusia, que todavía no sabemos No terminamos, estamos trabajando. No. Escuchame ¿Sabes una que la cosa? diferencia la vamos a buscar y la vamos a Empezaron aplicar? diciendo Vamos a que generar un iban a operativo de vacunar. vacunación Así que, mirá, histórico. deja Ustedes dejaron hablar. pasar la vacuna en los depósitos. Escucha, A ver. háganse cargo Vergüenza. del desastre que Debería están estar preso haciendo. Rubinstein. Háganse el de cargo del desastre económico que dejaron ustedes No, pero- en el 2011, porque Pero ustedes en el no 2011 hablan de eso. seguimos. Dejaron el Banco Central vaciado. Ustedes están tomando estás deuda equivocado. al 16%, cuando Macri tomaba al 7%. ¿Y sabés a qué tasa están tomando Está- ustedes? para- Están tomando deuda más alta Pero vos- que la que tomó vos en Caballo serio decís en el 2001 con el que de la nosotros calle. tenemos una política de manera que no endeudamiento y que pueden ni Macri abrir la boca en desendeudó. materia La verdad que económica. vemos países distintos. ¿Cómo? A ver, Matías. Vemos países distintos. No, a mí me vemos parece que hay países dos distintos. problemas. Muy A distintos. mí me parece que hay, por lo menos, Sí. yo veo como dos problemas en la discusión. Primero, digamos, que cuesta cuando pones los datos arriba de la mesa. En términos de endeudamiento, Argentina terminó el 2015 con un nivel de deuda sobre producto de 53 puntos y empezó este año con 92 puntos de deuda sobre producto. De hecho, parte del financiamiento del déficit fiscal en que entró la Argentina producto de estas políticas, que son políticas de mitigación para intentar que la onda expansiva de este meteorito que cayó en todo el mundo, bueno, que tengan un efecto no tan grave, las financiamos con emisión monetaria porque Argentina no le puede pedir prestado nada a nadie, porque viene de un proceso de hiperendeudamiento en tiempo récord que respondió fundamentalmente a un plan que no funcionó.
que nos dejó con más pobres, que nos dejó con más desempleo. No funcionó bajar el salario, porque el salario en la Argentina en términos reales cayó 17%. La cantidad de kilos de pan que se puede comprar una persona que nos está mirando a comienzos de este 2020, que se podía comprar 4 años antes, es 20%, 17% menos. Y no aumentó, o mejor dicho, no bajó el desempleo porque bajaron los salarios. Subió el desempleo de la mano de la caída de los salarios. Quiero decir, al final del día cada uno elige en todo caso cuál es la narrativa sobre la cual se siente más cómodo. Yo lo que digo que es interesante resaltar las contradicciones. Yo lo veía a Facundo, que es un político de una larguísima trayectoria, vos, tu trayectoria en la Franja Morada, a tu familia. Ahora, hablar de las chicanas y de la búsqueda de consensos y terminar sacado a los gritos, parece que es una contradicción. Yo hablo del consenso y me tira un burlote. Pero No, lo que te quiero decir, me dejás que Facundo, tengo los datos de la Organización Mundial de la Salud para terminar con esta discusión. Mirá, sí. Organización Mundial de la Salud, región de Europa, varios países han registrado brotes de sarampión. ¿Sabes cuáles? Kazajistán, Georgia, la Federación Rusa, Turquía y Kirguistán. En la región de las Américas. Los aliados de ustedes. En la región de las Américas, Brasil de Bolsonaro, Venezuela y Colombia. Nada más. ¿Qué decís que todo el mundo? Nuestro vecino. No, ¿Qué El decís flujo que nada más? migratorio. Los que no tienen ¿Vos una sabés buena que hay flujo política ¿sabés lo que es un sanitaria, los flujo que no tienen una migratorio? buena ¿Sabés lo que es política tener un vecino? sanitaria. A A ver. ver si con Ginés Vos me en el dijiste, ministerio vos me volvían dijiste, sarampión, por con favor. Ginés, Por con favor. té caliente resolví el No, sarampión Ginés. Facundo. A ver, Ahí me parece Matías, que sí. yo No sé, te pido que me pidas disculpas porque yo no No te mentí. pido disculpas No porque vos me mentí. dijiste que la No mentí. Argentina era el único lugar y me acabás de No reconocer mentí. que Brasil No dije que era el es un único. país que tiene... Sí, No dije dijiste que que volvió era a la el único. Dijiste que Argentina. era el único. Que volvió a la Lo Argentina. dijiste, Como a la dejaron morir. Argentina, a la Argentina. Dejaron vencer la problema- vacuna. A ver, vamos a Le sacaron invitarlo los a- medicamentos a los jubilados y volvió sarampión. Y ahora Todo le esa están fue la licuando el salario a política los jubilados sanitaria de cuando decían Rubinstein que le iban a hermosa. salvar a los jubilados No, con lo que pero pagaban de la a mí Leli. me parece que de vuelta el tema, te en un escucho. gobierno que seguramente hemos cometido errores, seguramente hay Sí. un montón de cosas para mejorar y seguramente la oposición tendrá aportes para poder escuchar. Ahora, para que el gobierno escuche, para mejorar. Pero les cuesta mucho confrontarse con los datos, porque de todos los datos que te acabo de plantear, hiperendeudamiento, aumento de la tasa de desempleo, reservas internacionales, Macri si querés, Pero tomo- dilapidó, empezá, fumó, no me pongas- patinó, no me la pongas a- reserva... No, te No me lo estoy pongas corriendo, ¿sabes a por qué? Macri, porque yo te dije, primero que yo no soy macrista. Y en segundo lugar, pero estuviste no acompañándonos soy en la macrista. boleta, amigo. No soy, bueno, no sé si vos sos kirchnerista, eras masista, estuviste en otro lado, ahora sos No, no, kirchnerista. si la línea Yo fue soy siempre gobierno de la yo macrista no La soy. línea fue siempre la macrista, misma. no ¿No estuviste con yo no soy Cambiemos? macrista. Te cambiemos. ¿No estuviste con Cambiemos, con la reta? No, tuviste no. un No, cargo? estás leyendo mal los diarios, no. ¿Seguro que no tuviste ningún cargo con la reta? No, al contrario, Larreta me designó como presidente del Consejo Económico y Social, Pero- como a Ah, todos bueno, los está bien. opositores Pero, hasta ahora que Matías, cambió. no tengo problema con los datos oposición. duros. Yo no ¿Eh? tengo problema y lo reconozco. Pero Y tenés que hubo estudiarlos fracasos, los y hubo datos, fracasos. porque Lo que no te tenés digo uno es que ¿por hayas qué no mirás un mencionado poquito? serio. ¿Por qué no mirás un poquito? Dime. Si a vos te parece que la Argentina era un país que venía bárbaro, que venía con los mejores niveles de crecimiento, las mejores disminuciones de la No. pobreza, Hasta que con llegó problemas, Macri. con competitividad, con una productividad, Pero con dije capacidad que- de generación de empleo privado, Bueno, una tendencia a bajar el escúchame, gasto público. vos dijiste una con cosa toda que la es economía. absolutamente Veníamos bárbaros, mirá, llegó Macri déjame Gato y que fue un intente desastre. tomar algo, No te lo tomo banco, algo. no te lo defiendo a Macri. Lo que te Estoy a digo, punto de pensemos validar un un argumento poquito que eran de antes los Pero problemas. escúchame. A ver, dejemos Teníamos, escuchar ya a vamos. quisiera Matías y Lo que no Luciano. teníamos aparecieron. Hay un argumento que vos planteaste que me parece, perdón, Mariano, Dale. que me parece que es interesante. Efectivamente, en algún punto, si no nos ponemos de acuerdo en el diagnóstico, va a ser muy difícil que podamos encontrar la Claro. cura. Dicho esto... Y si nos provocamos y nos Bueno, tiramos, bueno, pero claro. pará, Yo te digo, pero- estamos en fragilidad tremenda bueno, y vos me decís pero- Macri Gato, Macri escucha, Gato. no, Te no digo, te digo trabajemos Macri juntos, Gato. vos me decís Macri Gato, Macri Gato. Vamos a dejarlo Pero terminar. está- Ah, Pará. Vos solo decís De esas vuelta, palabras. encontrar un diagnóstico común, y me parece que es la tarea principal, me parece que, que hay un ejercicio previo para hacer, que representamos intereses diferentes. Tenemos visiones respecto de cómo... ¿Qué intereses No, y represento claramente yo? representamos intereses diferentes, ¿Pero cuáles porque son los- nosotros entendemos que el modelo de crecimiento que la Argentina tiene que desarrollar para adelante no pasa porque la gente gane menos plata en su sueldo. Yo tampoco creo eso. Bueno, Para nada creo bueno, eso. pero el espacio en el que vos ¿Sabés estás dónde tenemos lo tiene modelos como una diferentes bandera. clarísimos en lo que acaba de decir Cafiero? ¿Vos qué opinás de que la clave del desarrollo argentino es cerrar la economía y defender la industria local? Porque yo creo que hay que tener la defensa
defensa de la industria local, pero que hay que relacionarse con el mundo. Yo creo Sí. que una de las razones que la Pero Argentina depende cómo, perdió Facundo. posiciones No fue lo que- relativas no fue lo que hizo no Macri. ser capaz de salir al Pero mundo escúchame, no fue lo que y hizo Macri. utilizar Salir al mundo. el No fue lo comercio que- exterior como otro motor de su no fue economía. lo que hizo Para mí Macri, el mensaje no fue de lo que hizo Cafiero, de la Rúa. no hablemos de representar intereses, hay Dale. una mirada de cómo desarrollarse que me parece que Cafiero ¿Y cómo, la es esa- expresó con cómo claridad. te vinculas con el mundo? Porque a te cuento que a hasta partir acá... de alentar a los sectores productivos más dinámicos y competitivos que tenés, que Excelente. son montones, Buenísimo. los Dale. apoyás Está bien, y los estoy de alentás, acuerdo. ¿Cómo salís los a alentás? exportar y tenemos Pero, en la economía está del bien, pero- conocimiento, en Está bien, el pero ese complejo cuento agroindustrial, lo comparo. en el complejo Durante minero, 4 años en todos cayó la aquellos inversión. lugares que Pero ustedes lo están boicoteando. Durante los A 4 ver, años de Macri Facundo, cayó la ¿Cómo Ay, aumentar la inversión. inversión? Con ¿Cómo números la No me hablé más de concretos. Macri, che, Y pero pará. si sos- ¿Por qué me ¿a hablas quién de Macri cada 2 representás? minutos? No Estamos entiendo hablando de la nada. Argentina. A ver, De ¿Cómo la sacamos Rúa, bueno, adelante hablemos y de no la hablamos Rúa. Macri? Parala. ¿De qué Pero si proyecto vos formás parte de un político? espacio A político. ver, proyecto él político? termina... Yo soy radical y mi partido tiene Bueno, ideas, porque tiene si no, convicciones, bueno. tiene cosas. Y tenemos una alianza que cuando vienen los orcos tratamos de juntarnos para que no vengan. Entonces cuando se está por venir los orcos, nos juntamos con el que venga para pararlo. qué respetuoso. Bueno, Yo así, soy radical así con con una ese mirada muy consenso. particular. Buenísimo. A ver, Siendo un le quería terrible preguntar gobierno a Kachanowski, ¿no? Con el planteo que está haciendo el gobierno, el año próximo, ¿va a crecer la economía? ¿Vamos a estar mejor el salario? ¿Cómo lo ve usted? El problema cuál es el planteo que está haciendo el gobierno, no sabemos. Desde el punto de vista de una política económica, el ministro dice un día una cosa, no vamos a hacer, pues a los 2 días le meten un recontracepo, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, ahí el problema que tenemos es que puede ser que por una cuestión estadística, como estamos en el 5º subsuelo en la actividad económica, en cuanto se mueve un poco, van a dar tasas de crecimiento, ¿sí? Todavía estamos por debajo de noviembre del 2019, cuando todavía Macri Gato era, era presidente, ¿sí? O sea, el nivel de actividad económica sigue estancado. Ahora bien, ahí hay varios problemas. ¿Qué van a hacer con las tarifas de los servicios públicos? Porque decía antes Recalde, no, porque le sacamos la rentabilidad. Si le sacás la rentabilidad a las empresas, ¿sí? Es extraordinaria. ¿Para qué le da subsidio después? Porque en el presupuesto, los gastos, viene a uno el presupuesto, como se llaman, los gastos mensuales, y le están dando subsidio a las empresas de servicio público. Entonces me dicen, le estamos sacando la rentabilidad y después van y le ponen una torta de guita encima. La verdad que bastante... Por eso te digo, es muy difícil imaginar. ¿Qué puede pasar acá? ¿Las tarifas las van a tener que ajustar o van a tener que disparar el gasto público? Los salarios, las jubilaciones las estaban licuando, por eso cambiaron el sistema, o sea que van a liquidar a los jubilados. La desocupación no va a crecer porque vos ves que no vienen empresas, sino que se van empresas del país. O sea que eso te genera más problemas sociales. La pobreza no la podés bajar si no tenés inversión. La indigencia te está subiendo porque se te va a ir la inflación. Vos fíjate que la inflación estaba en un escalón de 1,5 mensual, pasó a 2,5 y ahora está cerca del 4. Con todos los controles de precios que están haciendo. Así que yo O te sea, diría que el 2021 va a ser un año Difícil. complicado. ¿Matías? A ver, comparto que va a ser un año complicado, como es un año complicado acá y en el resto del mundo. Me parece que la Argentina empezó este partido, yo decía, con 9 jugadores en vez de con 11, porque tiene muchas menos herramientas para enfrentar una catástrofe natural que la que tenían nuestros propios vecinos, y ni te explico el resto del mundo. En materia de inflación creo que tenemos un desafío por delante, sin duda, pero tenemos una mirada distinta. Yo sí creo que hay que ser muy firme en la discusión respecto de las tarifas, porque lo que vos mirás del lado del balance de las compañías, creo que hay que mirarlo. Para mí hay que mirar un poco no lo qué miré pasa. de ese lado. Bueno, déjame terminar. No, pero hay que no intentar digas que yo dije eso. Bueno, para mí, Ok. lo que no pasó en la gestión anterior, en el ajuste de tarifas, fue tratar de preguntarse cómo hacía la gente para pagar esas tarifas. Entonces, por supuesto que vos tenés que ir a un sendero de equilibrio fiscal como punto de llegada, no como punto de partida. Si lo que te moviliza a vos es decir, bueno, si no hay rentabilidad en la inversión, yo te digo, mira, la verdad que eso es bastante relativo, porque la manera en la que se ajustaron las tarifas En eso durante el estoy de gobierno de acuerdo Macri, con vos. lo que generó fue lo siguiente. El La problema inflación es fue institucional. 550, escuchá, la inflación Seguridad fue jurídica. 250% Sí. en el gobierno anterior. Pero la inflación de las tarifas fue 10 veces, la luz subió 10 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que de tu sueldo, la parte que destinabas a pagar la luz fue mucho más amplia que lo que destinabas antes. Y lo que te quedaba disponible para consumir pasó a ser mucho menor. Pero El resultado, ¿cuál fue? El resultado fue No estás que en contando una toda la economía- historia.
Porque pero por me hacer dejaste eso tuvieron que importar barcos de gas No, licuado con Macri- a 15... No, con pero- ustedes, con pero el estoy último hablando de gobierno. defectos, pero Ustedes perdóname, pisaron con la miles de tarifa defectos. de los servicios públicos Mira, sí. durante 11 Sí, está años claro. y terminaste Con muchas importando cosas para barcos de gas mejorar, licuado mira, a y 15 me hago- dólares el hasta me millón hago de cargo, BTU. pero, escucha. Carísimo. Bueno, y encima se te cayó el sistema carísimo, energético. pero Así que... la manera de gestionar que vino después Bien invertido. duplicó la tasa de inflación y decuplicó las tarifas. Y no resolvió el Pero es que problema vos de le la decís que energía. dos males no hacen un bien. Si ustedes le hicieron mal No, y los otros lo hicieron pero- mal, entonces no, bueno, ¿qué pero me por decís? supuesto hay que- Por eso sumamos los dos males y Pero estamos ahí bien. estamos de acuerdo. Yo creo que hay que No entiendo lo que escuchá, me querés decir. pará, Los yo creo que últimos hay que encontrar una 4 años, solución. La últimos- diferencia entre vos y yo, ¿sabés cuál va a ser siempre? No sé. Cómo asignamos las prioridades, entre otras muchas. Para mí va a ser cómo asignamos las prioridades. Yo quiero que la gente Porque- tenga trabajo. Bueno, pero bueno, yo también. La diferencia entre que vos crees que para que la gente ¿Cómo tenga se genera trabajo, trabajo? tenés que flexibilizar. Con inversión y Para vos, seguridad en la teoría del jurídica. derrame, Bueno, No, y para con nosotros inversiones y es seguridad. inyectando recursos. Me preguntás en la y te estoy demanda contestando. agregada. Bueno, Y yo te- con inversión. Era ¿Y una cómo pregunta llegan? retórica. Pero pará, ¿cómo llegan las No, inversiones? bueno, vos me preguntaste contestar. Pero, Roberto, ¿cómo llegan las me preguntó inversiones? cómo se genera. Es No, muy buen dale. punto. ¿Cómo hacemos un problema inversiones? para discutir en la Argentina. A ver, veamos. Bueno, Hoy ¿cuáles qué son los tenemos. recursos, Para, Mariano? déjame ¿Qué terminar. recursos? A ver, Hoy, Cachano, hoy ¿qué ¿qué tiene? tenés? ¿Tenés inversiones o tenés gente que se va? Yo miro los diarios y todos los días Pero se hoy va alguna estamos, empresa. hoy, Pero pará, hoy entonces, estamos esperá. en medio de la pandemia. No, lo que sea, no se van Hoy de todo el estamos en mundo de medio las de la empresas. pandemia. Sí, sí, No, sí, sí, perdón. No, no, perdón. no. Pero no Mirá, importa. Vamos las al compañías- punto. pero ¿Cómo que no, generamos Roberto? inversiones? En el mundo Necesitas entero. dos cosas. No es solamente tasa de rentabilidad. Necesitas seguridad jurídica y estabilidad en las reglas de juego, Sí. cosas que ustedes no pueden brindar. ¿Cómo que no? ¿Cómo que No, y no, porque no saben Pero para dónde te voy van. a dar números. No, ¿qué? ¿Qué número? Números de cómo crecieron las inversiones durante los 12 años y medio donde se puso recursos, se inyectó en la demanda agregada. ¿Y de en dónde los sacaste trabajadores, esos en los datos si jubilados, entendés en que la estaba asignación intervenido? universal ¿De dónde por hijo, sacaste los donde datos? se generó rentabilidad, donde se dio aparte también seguridad jurídica, y cómo cayeron las inversiones en estos 4 años donde nos prometieron aparte ¿Vos con sabés que esos discursos Argentina pomposos es el país y más soberbios caro de en que el iban a mundo llover las inversiones. impositivamente? Bueno, No, eso es Después de la falso. isla de La Comoros. lluvia de Falso. inversiones ¿dónde Falso. quedó? Porque Falso. ustedes nos prometieron Eso es falso. una Pero lluvia ahora de el Banco inversiones. Mundial, el Pero, perdón, bueno, Doing a ver, Business. Ustedes nos Excelente, prometieron una tenés lluvia de razón. inversiones. A ver, pero a ver, ¿cómo espere, vos espere, la espere un tasa poquito, de a ver, inversión durante el recalque, gobierno por de favor. Cambiemos Sí, termine. cayó del 16.3% al 14.3%. En solo 4 años empezaron a destruir las inversiones que prometían pomposamente que iban a llover. Y la verdad es que no O sea, ocurrió. espera, vos lo que Entonces, me estás diciendo que en 4 años de 200 y pico destrucción, tiene con Argentina, tarifazos, el macrismo con destruyó la apertura Argentina. de las Y mirá que yo no soy importaciones, pero no macrista. la con mejoró nada. destrucción Pero de la si industria reducís a eso, nacional, con todo eso, claro, Déjame cayeron las vos me decís inversiones que en de 4 años promoción y fundamentalmente de liberación de los mercados de capitales y promover la especulación y la inversión Pero financiera. perdóname, especulación no productiva. financiera son ustedes las que están No, haciendo ahora. por favor. ¿Cuál es el stock Por del ELIC favor. que tienen hoy? El- Pará, contéstame. ¿Cuánto es el stock del ELIC que tienen? El Nada, Banco Central. La nada, especulación Déjame hablar, Pará, pará, pará. Vos me vas a No, decir, pará, vos decime. me vas a decir a mí, ¿Cuál es el pará, stock vos me del vas a ELIC? decir a mí, Contéstame lo que te vos pregunto. contéstame a mí primero. Vos me ¿Qué? vas a decir a mí que el gobierno de Mauricio Macri no fue un gobierno que fomentó y promovió la especulación financiera y las Sí, inversiones. con las LEVAC y Bueno, ustedes listo, lo no más potenciaron por preguntas. 5. No más preguntas. No, No, pero ustedes pará. lo A ver, duplicaron. a ver, Ustedes lo Matías. duplicaron. ¿Cómo que no miraron el stock del ELIC? Roberto, vos de vuelta. me ¿Cuánto parece es que el podemos stock del discutir ELIC que tenés hoy? Ahora te doy el Decime. dato exacto. 2,6 billones de pesos. No, Más que la el base stock- monetaria. Las LELIC exactamente son 863.300 millones de ¿LELIC? pesos. LELIC, te tenés que sumar No, los LELIC, pases. no. Bueno, LELIC ¿por más... qué no mirás el balance del Banco Central? Pero lo mirá miro todos los datos, días. Roberto. No, lo estás mirando, Pero escúchame, me Roberto. parece que te metiste en el sitio de otro lugar. Me parece que estás mirando mal los datos. No, acabo de mirarlo antes de venir. Bueno, corazón. mira, me parece estás que sí, equivocando. que estás ¿Pero mirando dónde mal. se generó esa Pero- burbuja que está... pero Ustedes escúchame, son los que sumame están- los pases para... No, ustedes son los que Roberto, que están... se financió son con la 2,6 deuda Déjame, externa, billones hasta de te dólares puedo dar, tirados pero escúchame, afuera, por voy favor. a completar tu argumento. Tenés que sumar los pases, porque ahora cambió la estructura de la relación del ELIC y pases, es una base media. Pero tenés pará. más LELIC que pases. Bueno, 1,6 hay más contra del ELIC que 800.000. pases. Sí, claro. Bueno, escucha, la tasa promedio sigue, es alta. Vos miraste los está pases, no alta. miraste la LELIC. No, Ojo, te el equivocaste de número. 863 son las Te LELIC. equi- Bueno. Te equivocaste de columna. Me equivoqué de columna, no. Las Sí. LELIC son exactamente 863.300 millones de pesos. Pero, espera. ¿Eso me cuándo? parece Eso es que lo es que te dejó importante. Macri. Al viernes pasado. Pero Pero, pará, gente no entiende. déjame, bueno, míralo.
sumarle después los pases y te va, porque lo que vos estás diciendo tiene sentido. Antes déjame que te diga el verso de la presión fiscal, porque eso es una mentira. Argentina es el país número 43. Yo soy productor, te digo. Bueno, un está productor bien, vitivinícola pero como yo, la presión escúchame, es tremenda. para no caer en la, tremenda, terrible, todo en pero, blanco, las bodegas, bueno, tremenda. Vamos a mirar de vuelta los datos. Ustedes laburan, Fondo pagan Monetario cheque, pagan... Internacional. Sí, ¿Te parece que no es tremenda la ¿sabés presión qué fiscal? lugar ocupa la Argentina en presión impositiva? Pero no lo digo yo, lo dice el FMI. ¿Vos sabés cuánto Argentina, creció en los últimos 15 años la presión? No me ¿Cuánto contesté, creció? ¿Cuál es tu escúchame, modelo? ¿te ¿Uruguay molestan es tu los modelo? datos? Uruguay. No me molestan. ¿Te molesta? Entonces déjame No me que te los dé. molestan, para nada. La presión fiscal en la Argentina, según el FMI, en el 2019 fue 33,9%. El puesto es el número 43. 33 ¿Querés que- ¿de qué? ¿Cuánto ¿De qué? ¿Cuánto Sobre era en el PBI? 2004? No. Vos Según la vas a OCDE, en el 2004. según Te la digo lo OCDE, que tendrías que 29,9. responder. No, pero espera. Según Matías, la podrías OCDE, ¿cuánto responder. era en el 2004? Bueno, Te lo digo yo, 22%, y la llevaron Claro, del 22 al pero 33. porque- pero y escuchame. mientras tanto se caía el empleo privado, Pero- se caía la ¿Cómo se capacidad de caía el generar empleo riqueza, privado? y No, crecían 4 millones de puestos de trabajo. y Pero crecieron el vivimos. 40% Si te molestan del los gasto datos, público. espera, En ¿me dejás distintos que te diga países. quién está arriba de la Argentina? Por ejemplo, Japón, Australia, Israel, Obvio, Rusia. obvio. Bueno, está bien. Infraestructura, competitividad, logística, inversión Igual en que- recursos, Estado que cerquita funcionan, tenemos no a Brasil Brasil. también, hasta Uruguay satélite tiene te faltó 30, decir. Yo tiene quiero- 3 yo puntos quiero más. Faltó decir gasto satélite público, para pero escribir a la viejo. Argentina. Escúchame, no te pelees estamos con los datos. hablando? Pero Facundo, no te pelees. Andá a la base del FMI. No me estoy peleando y con los fíjate, datos, te y estoy está diciendo molestando. que la Pero presión no. es 33 y la tenían en 22 y la llevaron a ese crecimiento Claro. y no hay Bueno. bienes públicos, ni infraestructura, ni logística Pará, que escuchame, haya es como lo del crecido impuesto a la en riqueza. comparado con el Pero tremendo escuchame, crecimiento del gasto está bien, público que para ustedes vos, aplicaron. escuchame, para vos está mal eso. Para nosotros está bien. Para Exacto. mí está recontra mal. Para mí esta está presión recontra tributaria bien. del sector ¿Sabes quién extractivo. bajó, Bueno, ¿sabes quién bajó la presión Es más, tributaria? La Porque dictadura en el militar. camino, La última escuchame, dictadura militar en fue el la que más camino- bajó la presión En el tributaria. camino, en ese aumento de la Yo presión con la dictadura tributaria, militar no tengo nada que ver. escuchame, Ni las indulté, las condené, bueno, con ni eso- celebré el indulto O en el sea, Colegio no, Nacional lo de que los ustedes Años. están En política diciendo es que económica cuanto más coincide. impuestos- Celebré el indulto en el Colegio En el Nacional de Lo los que camino- ustedes Años. la dicen es que cuanto cobertura más económica impuestos coincide. cobran, van a tener ver, más no, inversiones. no. Es novedoso eso, te digo la Espera, verdad. Tenemos que ir discusión para cerrando. tener A ver, que ver, Matías, pero sí. blanqueo. En el camino, la cobertura previsional aumentó hasta ser el 97%. En el camino hay un montón de gente que no tenía una moneda y que hoy tiene un ingreso mínimo, como es el derecho de la Y le asignación bajaste, universal o por sea, hijo. liquídate a lo que aportaron No, y metiste eso es 3 millones falso, y porque- medio de tiempo que porque no aportaban eso es falso, y igualaste todo Eso con es la falso, mínima. porque sabes que la Hoy el percepción 70% de la gente te cobra la pero mínima. la percepción Le de que los ganó impuestos eso. son altos Mentira. es igual en todas partes del Mentira. mundo. Lo que te quiero decir es que cuando te enfrentan con los datos, lo Y que los tenés que datos decir ustedes es... no los quieren aceptar. Pero si te estoy diciendo la presión fiscal, es más, Pero la vos me presión decías fiscal la recién estás tomando la mal. absorción por la liqui pase de Tomá la la- emisión monetaria, que está perfecto lo que está diciendo porque es así. Vale decir dos cosas. Hoy, en la Argentina, y yo soy vicepresidente del Banco Nación, Sí. nosotros estamos haciendo lo que no hizo la gestión anterior. ¿Sabes lo que es? No sacarle el culo a la jeringa, porque a esta altura del año pasado, no. Hace un año y un mes, la discusión era si LELIC o LEVAC o cómo hacías Pues lista decime cómo en la vas a hacer. bicicleta No, no, financiera. contestame esto, pará. Nosotros colocamos No me interesa a ver, lo que tenemos que- tenemos que ir Yo te cerrando, pregunto millones de algo. pesos a las pymes en ¿Cómo Argentina. van a hacer No es para menor. pagar las LELIC, el stock de LELIC y pases? Porque el Banco Central no tiene ingreso Bueno, para pagarlo. escuchame, No, tenés contestame un eso. debate ¿Cómo lo vas a abso- pagar? A ver, si no aumenta la demanda de Tenés dinero, una vas a tener hiperinflación en probablemente puerta. Bien. más presión inflacionaria el año que viene. No tengo duda. Ah, bueno, No te- entonces pero- me estás reconociendo que están financiando esto con inflación futura. No, estamos Y bueno, en listo, pero ya está, escuchame, listo, lo ¿cuál es la reconociste, alternativa? gracias. Pero pará. Perfecto. Si querés, vamos a la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? No, que no haya ustedes ATP, son los que metieron que no el haya problema. IFE. La La alternativa alternativa es es, que ¿cuál tenés es la por delante si es alternativa? un plan Bonex Pero o crear una el problema, hiperinflación. ¿cuál No, es? no, Haber eso, financiado pero el Le Roberto, IFE. propongo- Roberto, El la problema hiperinflación es la haber venimos financiado Sí, sí, el lo que se IFE. lío. hace una década que cantás la hiperinflación, loco, pero aunque sea cantar algo más bajo, porque no acertás nunca, hermano. No, Igual sí. que el Rodrigazo, la venís cantando hace 1000 años. Lo que digo es... Ah, y que la no gente hay- le está pasando bárbaro ahora. No, pero decir en qué parte del mundo la están pasando bien. Pero acá la están Decímelo. pasando peor. Es lo, ahora, mira, es lo Diego. mismo que yo, de hecho, hay una sola cosa que le quiero cuestionar a Marcelo. Sí, a ver. La nota de Ahora fin la de agarré año. yo. No, A ver, ¿qué hiciste, te invito a Marcelo? que pensemos juntos con lo siguiente. La nota de fin de año. Que de hecho, hasta si lo tuviera Santiago enfrente, yo le diría, para mí esa pregunta no tiene respuesta. Tus hijos ya son grandes, Sí. yo tengo hijos en edad secundaria. No es un año para que nos pongamos nota como país. Porque la verdad es que aún en el colegio secundario los chicos tienen un sistema de ¿Qué calificación nota te pones distinto. con las escuelas?
por Con supuesto, el manejo de las la- escuelas y la educación en la pandemia. ¿Qué nota te pones? Mirá, yo Vos creo, sacaste el tema de las escuelas. La manejan Bueno, las provincias. las Para escuelas, mí fue uno de los peores problemas. No, ¿La bueno, manejan? con Bueno, normas y pautas tiradas por el ministro Bien. de Educación de la Nación. En- ahí Tenemos, tenemos- tenemos que ir cerrando. Gran tema, un cero. gran Un cero a la tema. ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero escúchame, Un cero a la ciudad de es Buenos un gran ¿Quién- tema. quién Escúchame, estableció los lo que protocolos? estoy de acuerdo, es un tema central, yo soy profe en la facultad, central para que discutamos como sociedad. No lo vamos a arreglar si decimos que los docentes son militantes políticos. ¿Sabés quién está? Escúchame, Seguro. obvio no. ¿Sabés quién está al frente de las aulas Ahora hoy? cuando Cristina le dijo 13 vago, años que tiene en la 3 meses de ciudad de Buenos vacaciones. Aires. Escúchame, ¿sabés quién da clase en las aulas? Un pibe de 25 años. Cuando asumió la gestión actual de Cambiemos, de Macri, estaba yéndose de viaje egresado a Córdoba, en la primaria tenía 12. En 13 años formaste docentes que hoy decís que son militantes del kirchnerismo. Es una locura que agregan así a los docentes. Matías, Una sola a ver, cosa, espera, por favor. vamos a ver, Acá sí, tengo 30 el balance segundos del cada Banco uno Central final. semanal, Sí, a ver. 1,6 billones de pesos de la LELIC. Míralo, Pero, querido, acabo de bueno, mirar. sí, Bien. dale, Ahí te está, mando ahí yo lo el tenés. mismo Y la- si de mirá el Antíoco te balance lo de leo, Excel. 1,657. No, tenés que sumar los 1,7 pases. billones. Estás Acá sumando lo los tenés, mirá. pases. Vení, Facundo. vení que te lo muestro. Mirá, Dale, acá ahora está. lo vemos. Espérate que estoy buscándolo yo acá. Bueno, entonces, ¿viste? Vamos a hacer ¿Viste una cómo antes cosa. de abrir la boca? No, Si que- seguimos no, así, pero seguimos no hasta tengo Navidad, ningún problema, hasta Navidad. Miralo. Le- Miralo, porque Ese me es parece el que te vas a problema, digamos, repetir, felices pero bueno. Navidad, de todo, esta es la noche de la paz. Loco, estamos muy mal para que nos bardemos así. No tienen idea, digamos. ¿Por qué no son capaces de convocar y decirte, mira, ustedes se equivocaron en esto, nosotros en esto, ¿cómo miramos esto? Todo bardo. Bien. Están gobernando, convoquen. Están muy solos, están peleándose entre ustedes y no son capaces. ¿Sabes por cuántos votos sacaron hoy el tema de la jubilación? ¿Por cuánto sacaron? Por 3 votos. Por 3 votos sobre 79. Están con lo justo. Claro. Se pelean entre ellos, bardean a la oposición. Loco, estamos muy A mal. ver, Tienen 30 que convocar segundos distinto. finales, En el Recalde. Congreso de la Nación se discute, se dialoga, se piensan las mejores políticas y donde se deciden por votación. A veces por más holgada, a veces menos holgada. El gobierno de Macri que asumió, silencio por favor, que asumió en un balotaje, habiendo perdido la primera vuelta, en un balotaje que ganó por el 1%, se dedicó a gobernar, a tomar las principales medidas económicas en su primer mes por DNU. Entonces, sí, queremos convocar, queremos discutir, y el ámbito es el Congreso de la Menos Nación, mal donde que estamos lo tengo a discutiendo, Macri, donde estamos discutiendo Bien. las leyes, donde estamos discutiendo el plan. Este es un año durísimo, atípico, que nos agarra después de una crisis económica tremenda. Pero no tengo la menor duda que el año que viene empieza a recuperarse la Bien, Argentina. Recalde. Hoy está llegando la vacuna, es una noticia para celebrar y estar contentos, porque nos va a permitir volver a ponernos a trabajar todos juntos para sacar a la Argentina Bien. adelante. Gracias a los 4. Son vehementes, pero bueno, está bueno porque queremos escuchar todas las voces, lo que decimos siempre. No hacemos ni periodismo de guerra ni periodismo militante, hacemos periodismo y escuchamos a todos. Hacemos una pausa y volvemos. Esto es A Dos Voces. A la hora de renovar el parque automotor, piense. Piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. La cobertura más completa al mejor precio. Con Orbi Seguros siempre ganamos. La Santé tiene todo lo que buscas. Entra a nuestra tienda online farmaciaslasante.com.ar para recibir en tu casa o retirar en nuestros puntos de venta. La Santé, siempre con vos. ¿Sabías que llegaron los bizcochitos Cachamay en sus variedades clásicos y con romero, con menor contenido graso? No lo dudes más. Cachamay es la mejor opción y la mejor compañía para tu cachamate preferida. Ecobiox combina las 5 tecnologías de esterilización más eficientes del mundo para eliminar el 99% de virus y bacterias de tu negocio o espacio. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Aprende italiano en los cursos online en el Instituto Italiano di Cultura.
estamos yendo de a dos voces. Le queremos reiterar que el gobierno tomó una decisión por la cual se prohíbe hasta el 8 de enero el ingreso de ciudadanos extranjeros. Esto afecta a todos los países limítrofes. Es importante porque hay mucha gente que se mueve en esta época del año, paraguayos, uruguayos, bolivianos, peruanos, chilenos, brasileños que ingresan al país. Bueno, está hasta el 8 de enero, es una medida sanitaria restrictiva. Y con esta información nos estamos yendo, le queremos desear muchas felicidades, excelente Nochebuena para mañana, excelente Navidad. Y le queremos decir, hoy no está Edgardo, se tomó unos días merecidos, días de vacaciones, ¿no? Pero vamos a estar todo el verano con Vivo, Furioso, con toda la actualidad. Yo me tomo unos días de vacaciones, va a estar Edgardo, cuando Edgardo se tome yo voy a estar. Así que vamos a estar informándote, escuchando todas las voces aquí, como siempre, el debate en A Dos Voces. Que tengan excelente semana, excelente Nochebuena, excelente Navidad y como siempre, nuestro compromiso con vos.